Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión que se programó para esta tarde. A mí me da mucho gusto poder presentar a nuestro conferencista invitado, Jesús Luis Quijada. A lo largo de su trabajo académico, de su trayectoria, ha desempeñado labores de investigación y de docencia en diferentes instituciones, en donde incluimos también a la UNAM, al INA, al INACIPE y a la Escuela de Graduados en Sanidad, entre otras instituciones. Su principal línea de trabajo, su campo especializado, ha sido la antropología forense, pero también ha abordado otras temáticas del campo antropológico, sobre lo cual pues, ha publicado, ha dado conferencias, ha participado con ponencias. Jesús es también miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, de la cual es miembro fundador, y es académico de la Academia Mexicana de Criminalística. Quiero destacar también, en particular, que él formó parte del equipo que llevó a cabo el proyecto Cártel Mexicano. Bueno, la conferencia que hoy nos presenta Jesús, en el marco de esta exposición organizada aquí en esta Casa de las Humanidades, se llama Del reconocimiento a la identificación a través de la morfología facial. Bienvenido, Jesús. Qué gusto de saludarte en esta ocasión. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras y reflexiones sobre este quehacer. En tiempos actuales se confunde mucho la terminología entre reconocimiento e identificación. Primero empezando, bueno, todos sabemos que los constituyentes faciales, más bien de la cara o del rostro, están asociados con las ventanas que tiene el cerebro o nuestros cerebros hacia el exterior. O sea, tenemos los ojos, que es la ventana sensorial hacia detectar los fotones y esos fotones transmitirlos al cerebro y que nos dé una idea de que algo por ahí está enfrente de nosotros. El olfato, tenemos la estructura de la nariz, pero está asociada a una actividad muy específica, que sería el sentido del olfato, y tenemos nuestros pabellones auriculares, que es la parte externa nada más de la audición, y la boca, ¿no? O sea, en los labios, pero que es la forma en cómo vamos a obtener una energía, y además nos va a permitir decir esto sí me gusta o no me gusta, ¿no? Ahí está el otro sentido del gusto. El proceso evolutivo de esto de estos órganos es un campo formidable, y en los últimos años sobre la parte de la visión se trabaja mucho, o sea, la evolución en neurociencias está muy acelerada. Entonces, en ese sentido, pues si nosotros vamos a través de estas ventanas, y en específico utilizar la ventana de la visión, entonces vamos a reconocer objetos, vamos a reconocer personas, vamos a ponernos en espacios. ¿Por qué? Porque somos de los pocos animales que tenemos una proporcionalidad tridimensional por dentro del proceso evolutivo. O sea, si se ubica casi toda la gran mayoría de los animales no tienen la vista estereoscópica como lo tenemos, que nos da la posibilidad de ver en tercera dimensión, y además tenemos la posibilidad de detectar colores en una gama amplia que otras especies biológicas no lo pueden hacer. Entonces,
como que es la reina de las coronas, la reina de la corona, que en el proceso evolutivo pues fuimos dejando menos olfato, menos forma de percibir sabores, menos capacidad auditiva, pero nos fuimos especializando en la capacidad de observar. Entonces, esta forma de observar o de reconocer en el proceso neurofisiológico es algo medio complicado en ocasiones de entender. En los últimos 5 años se han detectado, gracias a todas las nuevas tecnologías que existen, otras áreas bien localizadas en nuestro cerebro que nos permiten hacer o discernir qué es lo que estamos percibiendo, y principalmente con respecto al reconocimiento de las caras. Una forma es que nosotros podamos identificar un rostro de alguien conocido, de nuestro núcleo familiar o de nuestro núcleo cercano, y lo podamos asociar con un nombre y lo estemos identificando, a identificar, a reconocer ese mismo rostro de alguien que no conocemos. Esos son procesos distintos, porque echamos a andar toda una maquinaria de información que tenemos almacenada, donde vamos a tener desde cuestiones olfativas. En ocasiones no necesito ver a la persona, sino puede ser una percepción olfativa la que me va a dar la imagen de la persona. No sé si les ha pasado. Los perfumes asociados. Exactamente. Entonces, estas áreas, como se ven en el esquema, bueno, todo, ya nos estamos acostumbrados a utilizar las siglas en inglés y este tipo de cuestiones, pero estas 3 áreas primeras que están en los circulitos rojos, okay. La que dice OFA, que es la área posterior del cerebro, ese es donde inicia, o sea, cuando entran los fotones y se hace todo el proceso de transmisión de la información a través del nervio óptico, es de la primera que se activa. Y ahí vamos a empezar en las 2 partes de rojo, que sería la parte sustantiva del análisis de la imagen, que sería el área visual, y las representaciones en memoria que tenemos de las caras, y las otras áreas que son azules, que sería la información complementaria que necesitamos. O sea, una voz que la vamos a asociar con una imagen, un olor lo vamos a asociar con una imagen, o una imagen que la podemos asociar con un recuerdo. Un recuerdo puede ser malo o bueno, pero en caso de estados de shock, o sea, cuando hay una agresión, nosotros empezamos a desencadenar un proceso de sobrevivencia. Entonces, estas áreas también nos empiezan a generar como elementos de alerta, ¿no? Para que en ocasiones esta imagen sí se nos quede y ya la tengamos como una referencia de que ese rostro nos produjo un efecto nocivo. Okay. Entonces tenemos estas 2 partes del cerebro que están interactuando, que sería el área de la cara occipital, la famosa OFA, que es donde empieza todo, donde inicia.
el área de la cara fusiforme y de la cara temporal anterior. Estas son las tres que están aquí, están en ambos lóbulos, están en ambos lados, pero se ha visto que los del lado derecho son los más activos, o sea, hay más actividad. Y estos modelos, bueno, los vamos a ir viendo más adelante, son los que se han reproducido en sistemas informáticos. Estas interconexiones y las formas de cómo las rutas de la información se van almacenando son las que en cierta, ya con un modelo matemático vamos a hacer una homología de las rutas de la información. Entonces las otras partes, las que están de azul, que les decía, que es la amígdala, que sería como que la que va a ser una de las mayores interconexiones, la corteza prefrontal, la PFC, está hasta allá arriba, que esas son las que nos va a traer los recuerdos de la memoria. Entonces, estos se les llama componentes no visuales, pero que nos van a desencadenar una información que ahí, por ahí la teníamos almacenada. Entonces, bueno, si vamos a ir avanzando, si no, el tiempo pasa como... Entonces, esta es otra forma de representarlo, un poco más sencilla, pero acá está ya un poco la dinámica del intercambio. O sea, estas tres áreas, que son donde está el triángulo de color amarillo, las tenemos en ambos lados, y donde estamos constantemente recibiendo la información de los fotones que nos llegan del exterior, y nosotros las estamos procesando, y que si son imágenes faciales, pues estamos retroalimentando, a lo mejor desechando cierta información, porque esto también se ha visto principalmente con personas que tienen ya problemas de deterioro cognitivo por edad o por algunas patologías. Entonces, esa sustitución de la imagen que tenemos grabada, o sea, como cualquier archivo, tenemos que ir cambiando la imagen. A lo mejor tenemos la imagen grabada de nuestra madre cuando estaba joven, cuando nosotros estábamos niños, pero también, o sea, lo importante es la que está en este momento, ¿no? O sea, la imagen de uso cotidiano que les estamos dando. Entonces tenemos esas dos, pero en las personas que tienen problemas neuropatológicos, esta asociación o esta sustitución de la imagen, quién es primero y después, en ocasiones no la hacen muy regular. Entonces gracias a estos estudios de neuropatología es que se ha ido entendiendo cada vez más cómo funcionan estos circuitos de la información. Entonces, teniendo un poco entendido qué es lo que hay. Y cuáles son las bases neurofisiológicas del reconocimiento facial. O sea, nosotros como seres biológicos, ¿cómo reconocemos a nuestros entes que están alrededor? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿A alguien le recuerda a esta persona? Una foto de la infancia. ¿No? ¿Alguien lo recuerda? El Brexit. Ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando. Ok. Pero a lo mejor no estamos muchos
tan acostumbrados con estas imágenes de él cuando estaba joven. Esta, yo creo que un 85% de nosotros la reconocemos, pero aquí tendríamos que un 100% ya una asociación de la imagen que tenemos grabada con el personaje. Entonces, esta es como que la parte medular del reconocimiento facial desde el punto de vista de las ciencias neurológicas. Entonces, esto es el modelo que de cierta forma se ha utilizado para hacer todos los sistemas de computación y todos los modelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son asociaciones. Sí, no, sí, no. Entonces vamos a ir bifurcando la información. Si se fijan, si recuerdan, en el diagrama donde estaba el triángulo, había rutas para otras áreas del cerebro donde a lo mejor yo tengo información almacenada y la voy a verificar. Si yo tengo un sistema biométrico, no sé, en el teléfono celular o a lo mejor en su computadora cuando la abren, no la puede nadie utilizar si no reconoce mi rostro. Pero si uno va al SAT y le toman una fotografía de rostro, esa imagen o ese modelo biométrico que se va a obtener de rostro lo van a asociar con otra información. ¿Por qué? Porque tienen nuestras huellas dactilares, tienen nuestro patrón de iris, tienen nuestra información alfanumérica. Tenemos un registro de población, entonces todo va a estar en la misma ruta de la información, o sea, interconectado, y eso va a decir esta información si es coincidente con Jesús. Entonces, esas las coincidencias de los caminos de la información. Bueno, un poco después de estas imágenes, bueno, las puse de cada pedacito, son José de la Ranta, un pintor mexicano. También creo que fue de los que empezó a ser más expresivo, o sea, captar esa expresión de los rostros. Vamos a entrar ya hacia el proceso de identificación a través de las características faciales. Vamos a hacer un poquito de historia. En el siglo XVIII, XIX, el doctor lo va a conocer bien porque en París fue famosísimo Vidocq, el rey de los policías. Él fue de los fundadores de la policía francesa, y la forma como podían ellos identificar a los criminales era a través de la observación directa, o sea, un reconocimiento directo. No tenían otra forma de hacerlo, o no habían creado una forma de cómo tener un control de los delitos. Entonces utilizaban el sistema que le llamaban de parada o de pared. Entonces se ponían en el centro de la sûreté y hacían que todos los delincuentes caminaran alrededor de los policías para que los policías los observaran, se aprendieran sus características del rostro, y después, si se los encontraban en la calle y tenían alguna cuenta pendiente con la policía, pues ya los detenían. Esto estuvo mucho tiempo en operación, y Vidocq hoy día se le reconoce como uno de los fundadores de lo que se conoce como la inteligencia policial.
porque empezó a infiltrar a sus agentes en el bajo mundo parisino, ver la estructura como estaban las bandas y hacer detener a las personas que tanto políticamente estaban desestabilizando a los reyes como ya a la ciudad. Entonces, después de él vino el gran salto, ya utilizando los conocimientos de la antropología del siglo XIX con Alphonse Bertillon. El padre y el abuelo de Alphonse Bertillon fueron fundadores de la Sociedad de Antropología de París. Entonces la familia en sí está como asociada directamente con el inicio de la misma antropología moderna, ¿no? Contemporánea. Y él lo que hizo fue utilizar la antropometría, o sea, las medidas del cuerpo humano y el estudio de las variabilidades pequeñas, que era muy observador de las pequeñas variantes, para hacer un modelo que permitiera ya no solo visualmente identificar al delincuente, sino tener más bases científicas sólidas de decir si eso no es la persona. Entonces él hizo muchos estudios y publicaciones sobre la diversidad de las formas de la nariz, o sea, lo mismo que estudió del rostro, de la oreja. Se empezó a percatar que en los pabellones de las orejas había muchas características que nos permiten, si las hacemos un análisis comparativo, determinar si es X o Y persona. Y además de eso, sintetizó, hizo una sistematizó la forma en cómo tomar las fotografías. O sea, él creó una serie de aparatos para que con las cámaras que había en esa parte del siglo XIX, principios del XX, pudieran tomarse las imágenes fotográficas de tal manera de que no tuvieran mucha distorsión y fueran útiles para los propósitos de identificación. Entonces diseñó asientos que se subían y bajaban, formas de poner la cámara para que no estuviera con problemas de distorsión óptica, una serie de técnicas, y empezó a dar los cursos a los policías, tanto franceses como de otros países del mundo, incluidos norteamericanos y algunos mexicanos que anduvieron por ahí también tomando cursos posteriormente. Entonces, esta es la base más, primer antecedente más científico el otro personaje es Galton. Este es más conocido todavía porque fue primo de Charles Darwin. Entonces, aunque su trayectoria por la eugenesia no es muy bien vista actualmente, pero sí sentó las bases de la genética de poblaciones y de un montón de estudios junto con Carl Pearson, y entre los dos sentaron las bases de la biometría. Hoy todo el mundo lo escuchamos, es un sistema biométrico, pero ¿qué es? Es la unión de ver la variabilidad biológica con las matemáticas. Así, en una forma muy simple, y de hecho Pearson fue el primer editor de la revista Biométrica, que se sigue publicando después de más de un siglo, y se sigue analizando problemas de herencia, problemas de genética de poblaciones, o sea, de un montón de cuestiones en las cuales está inmiscuida la parte de la variabilidad biológica y además lo que hizo fue ver
tomar muestra de la población, qué tan variables eran los ingleses de finales o principios del siglo, finales del 19, principios del 20. Entonces hubo una feria internacional en Londres, y montó un laboratorio de antropometría, y la gente que quería le hacía una serie de pruebas fisiológicas y le tomaba fotos, le tomaba huellas dactilares, y empezó con esa información de población abierta a analizar la variabilidad. Bueno, de las partes tiene un fondo bastante amplio, pero en la parte que más se conoce es la variabilidad de las huellas dactilares, cosas que hasta ahorita se siguen utilizando en la identificación forense. O sea, hay una famosa línea de Galton, que usted la conoce muy bien, que es cuántas crestas cruzan, y hay que hacer un conteo bajo la lupa de cuántas crestas cruzan entre un delta y el núcleo de la huella dactilar. Entonces, él hizo toda la sistematización que después, que sería mediados del siglo XX, ¿no?, se retomó para todos los análisis de genética de poblaciones, pero la base principal es la sistemática básica de la clasificación, son los trabajos de Galton. Y después viene todo lo de la biología evolutiva, ya post Darwin, toda la parte de evolución sintética posterior, la parte de genética con Fischer, que se volvió ahora sí ser más sólida la parte de la biometría, y todo el conocimiento posterior de biología del desarrollo. Bueno, porque muchas cosas todavía no se saben cómo está funcionando, de biología del desarrollo, y que serían las dos carriles principales sobre cómo entender la variabilidad actual. Entonces, regresándonos a nuestro modelo del rostro, ya vimos que teníamos las ventanas hacia el mundo externo, pero estas características tienen, a través del proceso evolutivo, donde el rostro, la parte facial de nuestra especie se fue cambiando principalmente por procesos de adaptación biológica a distintas condiciones ecogeográficas. Entonces vamos a tener la base principal, que sería el cráneo, las recubiertas de esa estructura ósea, que serían toda la parte de los músculos, y la otra parte que nos da las expresiones, que es la piel. O sea, tenemos algunos músculos que son herencia de nuestros antepasados primates, y que nos sirven para toda la parte de la mímica, que tanto está impactando ahora a todos los sistemas de inteligencia artificial. Hay grupos de trabajo que están trabajando y están resucitando cuestiones del hombroso, para ver algunas cuestiones de personalidad con respecto a la expresividad facial, pero utilizando inteligencia artificial. Entonces, cosas así que para nosotros ya se habían remontado en la historia y que se están retomando. Porque lo que se tiene ahora es la velocidad como puede hacer un proceso de cálculo matemático. O sea, antes con los cálculos eran prácticamente a mano, eran procesos muy lentos. Ahorita metes grandes cantidades de información y se procesan de una forma muy rápida. Entonces,
Gracias a los estudios estos pioneros de Bertillon y Galton, las características faciales o el análisis de los componentes faciales se dividen en estos 4 aspectos básicos: las formas, las dimensiones, o sea, sus tamaños, la posición dentro del contexto general del rostro, porque cada uno lo vamos a tener en distintos lados, o sea, eso va a depender, como cuando un arquitecto va a diseñar la casa, de cómo está el terreno. Aquí, cuál es el sustento del terreno, va a ser el cráneo, y a partir del cráneo se va a hacer el diseño posterior, y en la parte de los colores. De esto, bueno, hay muchos estudios de referencia. En el caso de nuestro país, pues con el proyecto Cara de Mexicano, con Maru estuvimos haciendo algunas cuestiones. Ella estudió también mucha de la variabilidad, considerando esa parte que les decía, las posiciones, o sea, qué tan predominantes son ciertas regiones del rostro, y considerando algunas tendencias biotipológicas. Bueno, lo que Aurelia ha hecho también con morfometría geométrica, que es otra otra nueva herramienta que se ha ido sumando a cómo entender esta diversidad. Entonces, cada uno de los elementos tenemos como individuos o como grupo de individuos una gran diversidad. Entonces va a haber características como, por ejemplo, el pliegue picantérico medial, es esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí, que la carúncula de lagrimal la tenemos cubierta por una telita, y aunado con un ángulo de rotación del ojo que está asociado con ciertos grupos humanos. Entonces, predominantemente de los países asiáticos, y también todos los residentes originarios de América, y estos son por procesos de estrés evolutivos. Se ha visto que muchas de estas adaptaciones han sido por estrés medioambiental, o sea, adaptaciones a condiciones medioambientales muy específicas, lo mismo que el proceso de lo que sería la ventilación con respecto a la forma y las dimensiones de la nariz para poder ventilar o poder calentar más el aire. Pues hay un montón de características. Entonces, tenemos, en el caso de los labios también, muchas de las variantes están asociadas también con la forma del arco dental, que en el caso del hay algunas cuestiones también asociadas con procesos de diferenciación de dimorfismo entre las poblaciones, que hay poblaciones donde no tienen tanto dimorfismo en ciertas características, y hay otros donde sí están muy separados. Y en el caso del pabellón auricular, estas pequeñas características, que son muchas características, y hay una serie de variantes que, bueno, con muchas de estas variantes anatómicas se utilizan mucho en genética médica, porque también algunas se asocian con ciertos procesos de herencia, o que desde Galton se empezaron a observar en líneas familiares, y con ciertos procesos de mutaciones. Entonces, tenemos, eso sería con respecto a las formas y las dimensiones. Esta es la parte de morfometría, son distancias, ya sea alturas o anchuras, a través de puntos anatómicos específicos que se utilizan en la antropología.
y que, bueno, estas son las que se hicieron las dimensiones para el mexicano, con las tecnologías que había en la época. Aquí lo que estamos dimensionando son píxeles, porque ya son la distancia entre un punto y otro, cuántos píxeles existen. La verdad sí sabe más que yo de esta cosa. Además ángulos, y hay una serie de cuestiones que se pueden medir. La cuestión es que no solamente las dimensiones como tales solitas nos van a dar la idea de la forma, de la diversidad, sino la asociación de dimensiones. Podemos correlacionar anchuras contra alturas, y por ejemplo aquí la proporcionalidad de dimensiones entre la altura del rostro y la anchura del rostro, que lo tenemos representado con 3 casos, tanto en cráneo como con tejidos blandos tenemos diversidad de características. Entonces, esto es lo que les comentaba, las formas y los fenotipos. Esto es lo que trabajó más Maru. Estas formas que se distinguieron de formas geométricas que se utilizaron a mediados del siglo XX, y que con la tecnología ahora es un poco más fácil establecer lo que de forma visual, y la parte de morfometría geométrica, que también ha tenido todo un proceso evolutivo a través del tiempo, y que cada vez hay más sitios de observación que han ido aumentando por las capacidades de correlación entre los sitios. Entonces aquí vamos a tener entre los puntos, entre los lagos, entonces vamos a tener dimensiones y también la posibilidad de calcular ángulos y hacer los estudios de población. Bueno, y las partes de colorimetría, estas son las escalas tradicionales que se utilizan en antropología física, para color de ojos, de cabellos y de piel. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de color de la piel, se utilizan potenciómetros para ver qué tanta luz está reflejando por el tono de la piel. Pero también no debemos olvidar el proceso evolutivo del sujeto, o sea, el crecimiento y el desarrollo del extremo cefálico, desde la niñez hasta ya la ancianidad. Nosotros, a través de nuestra vida, nuestro rostro va a ir cambiando. Por eso les decía qué es lo que tenemos almacenado, y por ejemplo, esta forma de verificar la identidad por las imágenes de las credenciales de línea y que nos hacen ir o de los pasaportes que tenemos que ir cada 10 años mínimo, es por esa capacidad de que cuando llegues el sistema te diga: no eres, espérese, si soy yo, ya no te parece, ¿no? Puede ser que en 5 o 10 años uno pierde cachetes y se haga un poco más delgado, ¿no? Entonces ya no va a ser la misma espacio que tenemos. Bueno, la otra parte, que es de lo que se ha trabajado también, es ciertos información genética y su correlación con, aquí espero que no haya la correlación entre información genética y variabilidad física. Entonces se han hecho muchas correlaciones gracias a todo el potencial de cálculos que podemos hacer matemáticos de probabilidades. Hay divergencias, y los que sí están muy de acuerdo, o sea, es como una regla de asociación muy directa, y otros que nos mantenemos un poco con la reserva.
hay muchos estudios que se han hecho, asociando también dimorfismo, por ejemplo, en dimorfismo sexual con expresividad de características faciales y ciertas variantes genéticas. Entonces, ver qué correlaciones. Hay algunos de los SNP que se han asociado están relacionados más bien con epigenéticos, momentos de epigenéticos, o sea, más que herencia es también factores de estrés intrauterino, que es lo que ha estado revisando, que nos va a dar unas ciertas características. Yo se los digo porque en muchas series de televisión, principalmente de policíaca, se puso de moda esto del photofit, que empezó en 2008-2010. Bueno, esta es la obra del 2008, pues, del bueno, del 2000, donde se empezaron a asociar indicios biológicos, por ejemplo, obtenidos un perfil genético obtenido en un sitio de un delito con ciertas características físicas, ¿no? O sea, por lo que encontré de la información o el perfil genético, es probable que sea una persona de piel morena, de cabello rizado, y ese tipo de orientaciones no tan con tantas bases o con una base probabilística puede desvirtuar o llevar a una investigación criminal hacia otro derrotero. Es hacia ahí donde está la mayor cantidad de las observaciones o de las críticas hacia ese sentido. Por eso, en el caso de la identificación, lo que tenemos que considerar es el universo de casos o víctimas que se están trabajando. O sea, la identificación es un proceso interdisciplinario, no solamente irnos con un dato o de una sola especialidad o especialista, y cuál es el universo que estoy trabajando. Por ejemplo, les decía lo del pasaporte. Es un universo cerrado porque solamente la gente que tenemos un pasaporte estamos en esa base de datos. Si tienen un universo más cerrado, sería cuando tienes un sistema para checar personal y nada más van a estar los que tienen ese checador asignado. O sea, la probabilidad de que te digan no está en el registro va a ser mínimas, y en ocasiones los sistemas son muy sencillos, o sea, con 5 o 6 parámetros de comparación y ya es más que suficiente. Entonces, el problema es cuando son universos abiertos y, por ejemplo, hay una alta concentración y de ahí quiero obtener o hacer una identificación de un sospechoso, por ejemplo, casos de alta concentración como en el metro o en los aeropuertos. O sea, las posibilidades de llevar a cabo los procesos de identificación tienen que tener un doble ciego de validación, si no puedes caer en falsos positivos. Y ha habido muchos casos famosísimos de que después se les hace perdone usted, fue un error. Entonces, en todo el modelo metodológico de los procesos de identificación es así como la marca de jabón, ACE, que no se les olvide.
¿ok? Es análisis, comparación, evaluación y la verificación. Este es un proceso que a nivel internacional se ha estado cada vez haciendo más sólido, a pesar de algunas revisiones críticas y que no se ha estado de acuerdo, y que a raíz de la validez de la prueba científica, principalmente empezó en Estados Unidos y luego después llegó el tsunami a los países europeos, pues estos modelos se han ido fortaleciendo. Entonces el análisis es la evaluación del material indicio, ver si es idóneo para una comparación. O sea, si tengo una cámara de seguridad, pero no tiene una buena capacidad de píxeles, o sea, puntos por pulgada, pues los análisis que puedo hacer no van a ser de muy buena fiabilidad. Entonces la probabilidad de tener una identificación van a ir disminuyendo. Entonces después el segundo paso, que sería la comparación, si hay discrepancias, diferencias o similitudes entre el testigo y el problema que tengo, ya sea testigo o problema en una base de datos, porque para que en una base de datos sean válidas las imágenes que estoy metiendo como testigos, o sea, mi base de datos de control tienen que tener ciertas condiciones de toma, o sea, para que también al momento de reconocerlas en el sistema y hacer el modelo biométrico no esté metiendo basura. Esto está estandarizado por convenios de Interpol, de convenios internacionales, de cómo tener las condiciones óptimas, mínimas para las imágenes que voy a ingresar. El tercero, que sería lo de evaluación, que un poco lo vamos a ver un poco más adelante, que ya es comparar los detalles, y la verificación, que de preferencia sea por alguien externo, ¿no? O sea, alguien de tu equipo, pero que tenga mayor experiencia, y que pueda hacerlo como un modelo ciego, que nos permita tener la confianza de los datos que estoy obteniendo. ¿No me estoy yendo? Entonces me dicen cuánto tiempo. Entonces los errores principales de la identificación es que las diferencias se consideren como exclusión y en realidad representan sus factores. O sea, puede ser que la imagen que tenía de referencia mía no tenía una mancha, una hiperpigmentación por edad, y ahora sí la tengo. Entonces el patrón que tengo aquí no es el mismo de acá, pero puede haber más coincidencias en otras características. Entonces eso puede llevarme a excluir el caso, y estoy haciendo una mala identificación. Las características compartidas se presentan en el apoyo de la identificación con una insuficiente en su singularidad. O sea, aquí vamos a ir al revés, lo más frecuente es lo más seguro, porque eso es lo que nos va a permitir individualizar con mayor confiabilidad. O sea, las cosas más raras son las que más solidez nos va a permitir hacer el diagnóstico. Entonces, aunque sea este modelo criticado, lo que voy a establecer es que mi testigo, mi problema o mi X y Y son las mismas, o sea, presentan las mismas características, y entonces
si este es este, puede ser al inverso. O sea, si comparo, si mi testigo es el problema problema puede ser el testigo. ¿Okay? Y hay muchas formas como de calcular la probabilidad. En ciencia forense, en los últimos años, la bayesiana es la que más se utiliza, pero también ahí lo que tengo que tener es una población de análisis poblacionales de referencia. Si mi información de referencia no está bien documentada, o mis parámetros de selección no son los indicados, entonces va a ser un desbalance también en probabilidad. Entonces hay, bueno, hasta teoría de conjuntos, algunos modelos de teoría de conjuntos se están utilizando para establecer si X se parece o no, teoría de booleana de conjunto, para establecer si es X o Y se parecen o no. Documentos de referencia hay muchos. Está el Instituto Nacional de Estandarización de Estados Unidos, que es el que más ha trabajado en este sentido. También en unión con la Academia Americana de Ciencias Forenses y la Asociación Europea de Centros de Investigación Forense, no recuerdo por las siglas forenses. Entonces se han hecho una serie de guías que se están como que revisando. Esta, por ejemplo, para una guía metodológica para cómo hacer las comparaciones. Esto de estabilidad física de las características en los adultos, que es lo que les comentaba. O sea, hay etapas de la vida donde en el mismo adulto los procesos pueden ser muy acelerados de cambio, y también pueden depender por estados de salud del sujeto. Todo esa es la información complementaria, por eso es el aspecto interdisciplinario que hay que considerar. Estas que han estado saliendo, que bueno, por ahí dice que según esto que tienen, y es cierto, como valor internacional ahí en la parte de arriba. Esta es para el reconocimiento facial, para cómo capturar las imágenes que van a ingresarse a las grandes bases de datos. O sea, no es una imagen como lo están haciendo, creo que en inteligencia artificial, tomarte que anden en la red sin ningún criterio de estandarización, y de ahí están tomando para hacer los bancos de referencia. Estos son bancos de referencia, o sea, todos los sistemas están estandarizados. Y estos procedimientos, aquí ya está un estándar, y ese mismo estándar, si revisan los del Interpol, es prácticamente lo mismo. Para hacer las comparaciones, una lista de características morfológicas, que son bastantes por cada elemento facial, y del lado derecho a izquierdo, porque a pesar de que somos bilaterales, no somos totalmente simétricos. O sea, nuestra ceja derecha va a estar distinta a la ceja izquierda, pero puede ser por un cambio en el proceso de la vida. A lo mejor tuve un accidente y mi ceja salió afectada, entonces ya no va a ser igual que la del otro lado. Entonces, estas características también ver la ubicación de los elementos ese desplazamiento en el espacio espacial que decía en ese momento. Estas son de la entidad europea, EMSI,
de los centros forenses de investigación. Y creo que ya vamos a terminar para que no se aburra. Vamos a entrar un poquito así de muy rápido qué son los sistemas biométricos. O sea, que podemos utilizar, se pueden utilizar mapas de imágenes en DOT o en TDD. Aquí hay una serie de problemáticas también que se ha estado presentando, que todos vamos a ir señalando. Las técnicas de análisis y el desarrollo de algoritmos son muchos tipos, y cada empresa o tecnología tiene, de hecho hay estudios de referencia del Instituto de Estandarización donde han hecho así como que análisis de todas las marcas y dónde están las fallas principales que tienen, ¿sí? Y cuáles son los que tienen más coeficiente de errores o de falsos positivos. Entonces, si hiciéramos un diagrama de los procesos de estos sistemas automatizados del reconocimiento facial, vamos a decir, todos empiezan van a detectar que sí es una cara. Puede ser cualquier cosa, pero tienen el modelo para detectar que sí es un rostro. Y de ahí vamos a ir viendo, de acuerdo al diseño intrínseco de cada desarrollo tecnológico, cuáles son las fases que tenían. Entonces, aquí hay una problemática con esto. En muchos sistemas están metiendo esto. Si yo la cámara de seguridad me toma de lado por un modelo virtual, lo voy a poner de frente para que mi sistema lo pueda comparar, pero ahí ya no es la imagen original, y es donde ahí están las polémicas, porque estoy creando una imagen a partir virtual, a partir de una imagen original, a pesar de que sí tenga una alta probabilidad de que sí sea, pero no es la imagen original. Y aquí el problema es que se está trabajando con evidencia, eso ya va a ser una evidencia, y la evidencia no la podemos mucho alterar. Entonces, por eso estos procesos y la identificación de uno con N, o sea, de esa imagen que detecté al inicio de mi proceso, voy a ver si está en mi base de datos. O sea, un desconocido contra una imagen conocida. Luego tengo que hacer un proceso de verificación, porque aquí dice verificación e identificación al final del proceso. Voy a verificar si esta imagen que tengo en mi base de datos es la misma que tengo que fue la que ingresé en el proceso. Entonces, aquí sí no me va a quedar de otra sino utilizar todos los parámetros de ACE. Hacer el procedimiento con toda la rigurosidad para que tenga alta confiabilidad mi resultado. Y el otro, que es de agrupamiento. O sea, se han estado dando algunas cuestiones, principalmente en China, y se ha conocido mucho, de que agrupan, o sea, hay algo como en teoría de conjuntos, de acuerdo a ciertas características asociadas con ciertos grupos. Ciertas características faciales asociadas con una minoría, que es donde más problemas se han dado. Entonces,
estas asociaciones se pueden hacer en los sistemas, o de hecho hay posibilidades de hacerlo, de agrupamientos, pero como dicen muchos autores, éticamente no es ¿cómo es que le pusieron un nombre, algo así como que se están alargando los tentáculos? O sea que si el racismo iba a ir disminuyendo, ahora lo estamos estirando con estos sistemas de control, vamos a decir, de control de movimiento poblacional con estos sistemas. Entonces, es por eso los agrupamientos. Entonces, aquí, lo que nos va a dar es una puntuación de similitud. ¿Qué tan probablemente o no es similar? Y esa similitud va a depender mucho también del desarrollo tecnológico que tenga y de qué tantas características estoy analizando. Entonces, puedo, a lo mejor, como dicen, utilizar imágenes 3D directamente, pero si comparo una 3D contra una 2D, pues ya sí es muy útil, pero en los procesos de análisis me pueden crear confusión, error. Entonces, esto ya es para el final. Me encanta esta de las 3 edades, o sea, desde la infancia hasta la vejez. Entonces aquí tenemos que, con lo que hay hasta ahorita, hay una gran explosión en las tecnologías. El uso que le podemos dar en entretenimiento, en educación, a lo mejor en mismo cuestiones de negocios, es muy distinto a lo que el uso que se le debe de dar, o en qué condiciones se le debe de dar en el campo legal o el campo de investigación forense. O sea, ahí sí mis controles o mi reducción de libertades van a ser más acotadas, porque lo que al juez hay que convencerlo si es o no es. Y si está tomando como principal prueba de este proceso un estudio morfo-comparativo de imágenes con una alta probabilidad de que la imagen no sea útil, entonces hasta por cuestiones de ética pues, no estoy funcionando muy bien. Entonces, y voy a utilizar más. Hay otros autores que dividen la utilización en estos 3 partes. La más conocida, que sería el monitoreo, que es para labores de inteligencia de la policía, no hay problema. O sea, si en una cámara ven que está pasando, que el mismo sujeto, probablemente hasta por la forma de vestir, constantemente está pasando, pues sí es probable que, o sea, yo lo voy a estar monitoreando. Pero eso se tiene que hacer posteriormente un proceso de investigación mismo dentro de la policía, y la parte de instrucción, que ya es la parte de policial, ya es el experto, y ahí sí es comparar el testigo, el sospechoso contra el material testigo que tiene. Entonces, mis posibilidades, les digo que no tienen que ser de mayor certeza. Bueno, aquí hay muchos, puse algunas cuestiones que en los últimos 5 años está, como dicen, uno le rasca y encuentra de distintas posiciones, de instituciones de aplicación de la ley, o de instituciones
de investigación científica. Sí. Bueno, esa es la exposición. Bueno, pues muchas gracias. Está bien. Pues yo creo que ha sido una exposición de mucho interés, que nos hace ver qué cosa hay detrás de un acto de reconocimiento o de identificación, todo el conocimiento que se ha generado en la investigación, los estudios, las metodologías tan complejas que ahora tenemos y de los cambios que hay en el mismo individuo a través del tiempo.